las bolsas europeas, diciendo que Estados Unidos está en las etapas finales de las negociaciones con Irán. Ahí se ha visto como los rendimientos de los bonos, sobre todo en la parte larga de la curva, se han venido bastante abajo, sobre todo el 30 años. Se ha visto efecto en precios de barril de referencia, ya se habían movido, incluso ha aumentado pérdidas tras los datos semanales de inventarios en Estados Unidos. Brent ahora mismo cediendo 5,54% en los 105,12, y luego esas ganancias con las que han cerrado jornada de miércoles. Bolsas europeas, en ellas IBEX 35, 2,16%, 18.051 puntos. Eurostoxx 50 en 5.976, más 2,13%. Ganan más del 1, tanto DAX alemán, CAC 40 francés y AMS en Países Bajos. En Estados Unidos, desde la apertura, apostando por las compras, subidas sobre todo en chips y semiconductores. SOX de Filadelfia pues bordeando el 3, Nasdaq 100 más 1,24%, a ver Nvidia esta noche, y SP500 un 0,85 de recorrido al alza, está en los 7.416, tocaba máximos del día hace unos instantes en 7.435. Iniciamos consultorio de bolsa este miércoles con Manuel Pinto de XTB. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes a todos. Ahí te tenemos correcto, en el streaming de YouTube, y anda por ahí también David Galán, Bolsa General. Hola, David, ¿cómo va todo? Enseguida recuperamos la conexión con David Galán. Antes, Manuel, déjanos tu sentimiento de mercado. Posteriormente también en el rendimiento de los bonos. Para nosotros, pues Javier, pues como habéis descrito en anteriores ocasiones y a lo largo de estos días, pues desde luego que hay un protagonismo claro del mercado ahora con el mercado de bonos. Yo creo que ahora mismo pues ha pasado a tener el mayor protagonismo de todos, y las principales dudas de qué es lo que harán ahora los bancos centrales para combatir el alza de los precios. Nosotros creemos que vienen semanas turbulentas, semanas volátiles, semanas en las que veremos una cita clave que yo creo que puede marcar el rumbo de los mercados, no solo en el corto plazo, sino también en el medio plazo, que es la reunión de la Reserva Federal del próximo mes de junio, que es la primera de Kevin Warsh, y que, contra todo pronóstico, ante lo que demandaba Donald Trump de manera agresiva en los últimos meses, que eran recorte de tipos, pues podríamos ver un camino de subidas de tipos que nosotros hemos defendido durante todos estos años, un recorrido alcista, una tendencia alcista de los mercados. Hemos seguido defendiéndola y siempre hemos dicho que hay dos posibilidades de que se rompa esa tendencia alcista, que no mueren por viejos, son o una recesión o un cambio brusco de política monetaria de bancos centrales, y aquí cuidado que podríamos empezar a ver las primeras pistas sobre ello. Los bonos, los vigilantes de los bonos que empiezan a decirle a la Fed que se está quedando detrás, ya no solo con el 30 años superando la barrera del 5%, que decían en Bank of America o definían como esa línea Maginot, que ha provocado que en anteriores situaciones como en 2008, en el 2000 o en 1989 en Japón generasen grandes caídas bursátiles, sino también con el bono a 2 años, ¿no? Estos bonos, que son más dependientes de las políticas monetarias de los bancos centrales, han superado el 4%, es decir, superan la parte alta del rango de la Fed de los tipos de interés, lo cual quiere decir que los bonos le están diciendo a la Fed: estás llegando tarde, como no subas los tipos te vamos a penalizar mucho más. Y eso para mí es la principal preocupación y el principal titular que podemos sacar de los últimos días. El debate ahí, Manuel, ¿no? De si la Reserva Federal, como dices, se está quedando por detrás de esa curva. Ves a Donald Trump dando también pasos atrás ante el mercado de bonos. Le está mostrando los dientes. Últimas declaraciones, desde luego que no van o no se pueden interpretar en el sentido de que vaya a presionar a Kevin Warsh. Toma jura el cargo, posesión el viernes en la Casa Blanca, para ver rápidas e inminentes, agresivas rebajas en los tipos de interés. ¿Ves ahí a Donald Trump más comedido precisamente por esa presión de los bonos? Bueno, en las últimas semanas yo creo que hemos visto una disyuntiva en el mercado entre lo que hemos denominado como acrónimo el taco trade desde el año pasado, ¿no? El Trump siempre se acobarda, cuando llega a un límite
tanto de los mercados bursátiles como los mercados de bonos, da un paso atrás para potenciar ese aumento de la confianza de los inversores, y el Nacho Trade, ¿no? No hay una oportunidad de que Hormuz abra en el corto plazo. Bueno, ante esa disyuntiva, yo creo que el Taco Trade, es decir, las subidas en bolsa, estaban siendo el principal impulso de los mercados, sobre todo ligados a la inteligencia artificial y los resultados empresariales, que no nos olvidemos, Javier, igual que ponemos la voz un poco de alarma sobre lo que está ocurriendo en el mercado de bonos, también hay que decir, hemos presenciado, yo creo, que me atrevo a denominar como la mejor temporada de resultados de la historia, con unos ingresos y beneficios muy por encima de las medias de los 5 y 10 últimos años, absolutamente increíbles, pero sobre todo los márgenes, que son los mejores desde que hay registros del año 2007, ¿no? Entonces, ante eso, pues es verdad que hemos visto subidas fuertes, es verdad que también los índices menos dependientes de la inteligencia artificial y tecnología se han quedado más rezagados. Yo creo que estos van a necesitar que haya un tránsito por el estrecho de Hormuz para volver a recuperar terreno. Hablamos, por ejemplo, del IBEX 35, que estaba en torno a los 18.500 puntos y con las subidas de hoy ha recuperado los 18.000, pero hasta que no veamos un tránsito por el estrecho de Hormuz no creemos que vaya a superar esos niveles, y que, por tanto, pues todo eso esté haciendo que Donald Trump, a tu pregunta, pues pueda dar un paso atrás. Hoy decía, y le preguntaban también, eso fue o esta mañana o ayer, sobre esa posibilidad, decía que confiaba plenamente en Kevin Walsh, que es un hombre completamente bien preparado y que confiaba en sus próximas decisiones, pero aquí Javier, como sabemos, no vota uno, votan 12. En la última reunión ya vimos que hay 3 disidentes que querían mostrar un mensaje de sesgo más restrictivo, y para nosotros la Fed tiene que subir tipos sí o sí, si no quiere que se le descontrole el mercado de bonos. Y cuando digo que suba tipos, si no es en junio, es en julio, que son las 2 reuniones que tendremos en ese periodo, y por tanto puede provocar esa volatilidad en un momento excepcional, en un momento en el que los intereses de la deuda pues ya pasan a ser prácticamente la segunda partida de mayor gasto en el presupuesto de Estados Unidos. Creo que son 1,2 billones concretamente de dólares, lo cual pues solo que sea por debajo del gasto en pensiones, ¿no?, del 1,4, 1,6, y además las empresas que están en el momento histórico más importante de emisiones de deuda para financiar todo este gasto en CAPEX, en Capital Expenditure, hablamos de redes eléctricas, de centro de datos, de chips, de refrigeración, etcétera, etcétera. Bueno, pues necesitan, porque se han quedado sin flujo de caja, emitir deuda, y ahora van a emitir deuda, van a hacer grandes emisiones de deuda, y el mercado pues va a haber muchísimas posibilidades entre todas estas empresas y países para comprar renta fija. ¿Qué es lo que ocurrirá? Pues que para que veamos más atractivo cada uno de ellos tendrán que ir subiendo el tipo de interés. Vamos a ver en qué escenario nos queda. También esperamos que haya, igual que hemos visto un empinamiento de la curva, un poco más de aplanamiento en los próximos meses, y que incluso veamos ya en el medio plazo incluso una posible inversión de la curva, ¿no?, en el que los tramos largos empiecen a beneficiarse de posibilidad de activo refugio y los tramos cortos sigan subiendo, ¿no? Y sobre todo pues explicamos eso, explicamos que los tramos largos están subiendo no solo por el conflicto en Irán, cuidado, que no lo queremos achacar todo al conflicto en Irán y a las subidas en el precio del petróleo, del gas, de fertilizantes, de sulfuro, etcétera, etcétera, de la logística, del transporte marítimo, los billetes de avión, etcétera, sino medidas de deuda. Al final son países, sobre todo los desarrollados, con niveles de deuda sobre PIB. Hablamos de Japón un 200 y pico %, Estados Unidos un 125% proyectado en los próximos años, Francia un 115%, Italia, Reino Unido, España. Hablamos de deudas altísimas ya de por sí, con subvenciones y ayudas y estímulos fiscales para combatir precisamente esa desaceleración que está haciendo también impulsar al alza los rendimientos más largos de la curva, que son más dependientes de posibilidades de crecimiento económico, también de inflación, también de mayor oferta, ¿no? Y eso es lo que está sobre todo impulsando el rendimiento del 10 y sobre todo del 30 años, y que por tanto pues podemos decir que incluso el crecimiento económico de los países, también la inflación general, la chipflación que llaman algunos, ¿no?, también de la inteligencia artificial, pues todo esto está generando ese caldo de cultivo para que los rendimientos de los bonos se vayan al alza, ¿no? ¿Hasta cuándo? Pues nosotros creemos que el de 30 años al 5,5 puede llegar perfectamente, pero vamos a ver, sobre todo si la Fed se pone serio en ello, yo creo que podríamos ver que se puedan paralizar, e incluso no descartamos que haya un control de la curva. Ya lo vimos con el experimento económico de nuestro tiempo, que ha sido Japón, y veremos a ver si hay ese control de la curva, que por otro lado llevaría a una debilidad estructural del dólar. Mirando ahí bonos, hay evolución de los papeles en esas 3 economías desarrolladas, ¿no? Japón, Estados Unidos y Reino Unido. Más allá de debilidad en la macro, todo ese debate, ¿no?, sobre deuda cada vez más abultada y sobre todo
más pesada, la sostenibilidad fiscal. Como ayer estaba haciendo cómputo manual de todas las consultas que tenemos, de Europa poquito, de España bastante y de Estados Unidos nos tiran la mayoría semiconductores y chips, algo menos de software respecto a días recientes. Vamos a empezar Bolsa Española, Manuel, con AENA, un oyente que las tiene compradas a 15,3 y se pregunta si es momento de vender o marcar un stop para salir de la acción del gestor aeroportuario. También nos preguntaba por BMW, esta la dejamos para luego. Luego miramos un par de valores del resto de mercados europeos. AENA, 15,30 compradas. Vale, bueno, pues vamos a ello. A ver, Javier, pues aquí, ¿qué es lo que podemos identificar, ¿no? Afortunadamente para nuestro oyente, para el inversor, pues la AENA ha ido paralizándose, las caídas que ha ido obteniendo en las últimas semanas. Es verdad que aquí vemos pues unos niveles de soporte clave en torno a los 22, 23 euros por acción, pero sin embargo, como vais a poder ver aquí, pues estamos incluso dibujando una posibilidad de doble suelo, ¿no? Ese doble suelo que podemos identificar, que para aquí, como vais a poder ver y que lo vamos a señalizar con un primer círculo y un segundo círculo que podemos identificar también en esos niveles de los 22 euros por acción, 22,59, pues nos daría, por tanto, posibles proyecciones al alza, ¿vale? Esto es tipo de figuras que nos da un cambio de tendencia, doble suelo y proyectas que puedan ser más importantes, desde luego, proyecciones alcistas que podríamos ver para que nos hagamos una idea hasta incluso los 6 por acción aproximadamente. ¿Qué es lo que hay que hacer para ello? Pues evidentemente tener una serie de velas como la que estamos viendo en última ocasión en el día de hoy, que hemos visto y comentado las caídas en el precio del petróleo ante esa posibilidad de que haya un tránsito por el estrecho de Hormuz y que pues eso genere mayor confianza. También en el caso de superar ese nivel de los 24,50, 24,60 euros, estaríamos rompiendo medias móviles al alza, lo cual vuelve a ser otra señal positiva, ¿no? Bueno, para nuestro oyente en concreto, en esos 15 euros, por tanto, pues yo lo que le diría es que mantengamos la calma, ya podríamos haber pasado lo peor o no, vamos a ver qué nos depara en los próximos meses el conflicto. Yo soy de la opinión en que creo que el conflicto desgraciadamente va a durar más. Yo creo que aquí pues hay un argumento de Donald Trump que pues no sale a la luz, pero que es básicamente defender la estabilidad del dólar, ser prácticamente pues el único foco de energía dependiente del resto del mundo y que por tanto pues eso va a seguir haciendo que el conflicto dure hasta estrangular económicamente a Irán, que yo no sé si lo conseguirá o no, porque ya se ha demostrado en anteriores ocasiones que la capacidad de resistencia es brutal del régimen, ¿no? Dicho esto, pues bueno, en cualquier caso, si me equivoco y la situación puede ir a mejor y en este caso, pues sobre todo las empresas más dependientes del coste del petróleo, al final las aerolíneas mantienen un 25-30% de los costes operativos del petróleo, ¿no? Por tanto, pues evidentemente si hay una escasez de combustible, como se ha rumoreado y como ha habido algunas aerolíneas que han cancelado vuelos, pues eso empezamos a ver todo lo contrario, porque ya se restablece el tránsito, vuelve el precio del petróleo 80-85, los vuelos vuelven a reaparecer, etcétera, etcétera, pues bueno, seguramente veamos subidas, ¿no? Entonces, para aquellos inversores que quieran comprar, pues me esperaría superar estos niveles, porque yo creo que aquí nos está dando una compra técnica importante. Para nuestro oyente esperaría igual, por si me equivoco, y sobre todo pues conseguimos recuperar estos niveles y vamos más al alza, pero sobre todo, cuidadín, que no rompamos los 22 euros. Y además nuestro oyente, que la tiene comprada a 15 y pico, pues bueno, yo creo que podemos encontrar otras alternativas ante la venta de AENA en el caso de romper esos niveles de soporte que hemos visto en anteriores ocasiones, que han significado pues ir mucho más abajo. A 15,30 las tenía compradas, está sobre los 23 o 88. Teníamos llamadas también de IAG, Aerolínea 4,57. Muchos valores IBEX bordean, ¿no?, los máximos del día al cierre. Tenemos ya la conexión. David Galán, Bolsa General. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes. ¿Con algún problemilla? ¿Cómo va todo? Problemillas que ahí siguen. Manuel, seguimos contigo con más valores de Bolsa Española. De IAG la dejamos, que pueden servir mucho de los comentarios que nos has dejado en el análisis con AENA. Sí que nos preguntan por Robi e Indra. Miramos antes la farmacéutica, luego después te leo la de Indra. Robi sería para entrar. Ok,
Pues vamos con la farmacéutica Rovi y bueno, pues ¿qué es lo que podemos identificar después de la presentación del último trimestre? Hemos visto una caída en picado de la compañía, veníamos viendo un canal alcista de mínimos y máximos crecientes, una estabilidad o consolidación en las semanas previas y después caídas drásticas, ¿no? Y caídas además preocupantes por debajo de las medias móviles, tanto de medio como largo plazo, y realmente pues estamos ahora mismo pues en niveles de todavía incluso podríamos ver un descenso mayor hasta niveles de los 52 y al final, ¿no? Porque aunque haya un rebote técnico que estamos identificando en esta última vela del día de hoy, como ya vamos viendo en las últimas sesiones, podríamos identificar prácticamente 10 sesiones consecutivas a la baja, ruptura inmediata de cada uno de los niveles de soporte que se ven planteados y dibujados y de los retrocesos de Fibonacci, y bueno, pues estamos aquí ahora mismo en anteriores niveles que han servido como soporte, ¿no? En torno a los 53 y 4 como un nivel previo. Yo creo que hasta aquí podría caer la compañía y por tanto, si nuestros oyentes la tienen, pues bueno, plantearme vender o la totalidad, una parte de ella, porque ahora mismo, pues tanto a nivel macro, con los resultados, con la división de terceros, con los malos resultados que conocimos, como a nivel técnico, con la posibilidad de que veamos llegadas a niveles de soporte en torno a los 53 euros, pues yo creo que queda camino para que pueda bajar, pero bueno, es una simple opinión. Indra de momento aparcada. A lo mejor puede ser más interesante mirar Acerinox y Rheinmetall. Así ligamos, Manuel, con valores europeos. Primero, Acerinox. Giuseppe nos dice que entró ayer, no tenía hasta ayer ninguna acción española. Dice que le aburren, que ¿cómo lo veis? ¿O está bastante arriba ya? Muchas gracias. Acerinox. Pues bueno, si le aburren, la verdad es que hoy ha tenido diversión, ¿no? Porque subidas importantes de Acerinox, también de ArcelorMittal. Bueno, pues dos cosas, ¿no? En el caso de Acerinox, al final, pues hemos visto que hay un incremento en los precios del acero. Parece que se ha estimado que la demanda en China podría ser como el principal apoyo de ese incremento en los precios. Y bueno, pues al final es verdad que estamos viendo que es un sector cíclico, un sector que sufre ante el conflicto en Irán, un sector que lleva haciéndolo pues peor en términos relativos, pero que en el caso de Acerinox pues hemos visto que ha conseguido sobreponerse, ¿no? Ha habido casas de análisis con mejora de sus perspectivas. Así que bueno, pues en ese sentido, como decía nuestro oyente, compró ayer, pues hoy las subidas son del 4% y lo único que me queda como duda es que realmente estamos llegando a un nivel de resistencia importante, ¿no? Un nivel de resistencia, igual que hablábamos antes sobre un doble suelo, pues aquí sería lo contrario, un doble techo, ¿no? Un doble techo que nos podría llevar a correcciones bajistas, ¿vale? A un cambio de tendencia, como decimos. Canal alcista, mínimos y máximos crecientes. Aquí podemos ver una bandera. Una bandera es una figura de continuación. Rompemos la bandera, nos apoyamos en la media móvil de medio plazo y seguimos al alza, ¿no? Y aquí pues hay una estructura de canal alcista posterior, la verdad es que muy limpia, que nos puede permitir, por un lado, seguir superando los máximos crecientes anteriores, o sin embargo que estos niveles, que es en los que nos encontramos ahora mismo, los 15 euros, supongan una resistencia clave. Entonces, yo seguiría confiando porque nada más indicar que puede volverse atrás la tendencia de dadas estas últimas noticias. Pero ahora bien, creo que me pondría un nivel de stop. Si nuestro oyente en concreto pues la compró ayer, pues además pues más o menos podemos a 14, ¿no? 14,3, 14,4, bueno, pues todavía si la vendiese a 14,75 sería una operación positiva, pero bueno, sobre todo, como digo, vigilantes en el caso de que esto se acabe formando una figura de doble techo, porque hay proyecciones bajistas que nos llevarían a los 0,13, ¿no? Pero si los rompemos al alza, cuidado porque la tendencia alcista puede continuar y podemos haber vendido anticipadamente de algo que todavía podríamos haber sacado mucho más beneficio. Manuel, nos dejamos para después Indra, la miramos rápido, pero que sean cortitas, que ya nos va quedando menos tiempo. Te añadimos armamentísticas europeas, aparte de Indra, Rheinmetall y CSG en Bolsa de Ámsterdam. Con las tres, súper rápido. Si están bien para entrar y soportes y resistencias. Y ya la tercera seguro que va la vencida. David Galán, Bolsa General. ¿Cómo está, David? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que sí, ¿no? Que ahora sí que se escuche y se vean los gráficos, por lo menos. Te escuchamos. Vale. David, ¿qué nos sirve? A ver, para que nos des sentimiento de mercado, este comentario que está muy bien, el que nos hacía un oyente. Vale. Consulta genérica. Hoy hemos tenido el dato, ya lo vimos, el de la Agencia Internacional de... Bueno, internacional no, la de Información Energética, agencia estadounidense, ha publicado el dato semanal de inventarios. Se ha dado cuenta, ¿no?, del mayor drenado de stocks de petróleo de la historia desde que hay datos. Han quedado muy por encima de las previsiones. En circunstancias normales esto hubiese disparado el precio del barril, pero Trump ha puesto ese tuit o esos comentarios diciendo que la paz está cerca, fase final de las negociaciones con Irán. Dice el oyente que por enésima vez desde que empezó el conflicto. El barril se hundía, lo veíamos antes con Manuel. Dice, uno, aparte de reírse, ya no sabe qué pensar. Donald Trump, ya lo hemos hablado con Manuel, presionado por esos rendimientos de los bonos que le están enseñando más que los dientes. Hoy mercado también sostenido por chips y semiconductores. Minuto y medio, David, porfa, informe de situación, ¿cómo lo ves todo? Bueno, sigue fortísimo el mercado tecnológico, es el que está impulsando el mercado. Hay algunos problemas de amplitud porque hay muchos sectores que no están subiendo, como puede ser el sector de lujo, el de paquetería. Bueno, hay bastantes que están lastrando al mercado. Software hasta ahora, aunque empieza a mejorar, de hecho ya hay algunos valores de software en subida libre y disparados. O sea, el mercado ya desde hace 2 semanas o 3 ha discriminado dentro del sector de software porque en un inicio cayó todo el sector. Y lo que realmente está tirando el mercado son semiconductores, compañías que dotan de energía a los centros de datos, compañías de centros de datos, memoria y fotónica. Eso es lo que está tirando realmente de la bolsa americana, porque lo que más sube es el Nasdaq, el S&P también tiene mucha presencia tecnológica y el Dow Jones un poquito más rezagado, aunque el sector salud tampoco está mal y por lo tanto el Dow Jones también está alcista, ¿no? Ese sería un poco el resumen. No hay mala amplitud del todo porque el Russell 2000 está a máximos históricos prácticamente y es un índice de pequeñas acciones, pero sí que está costando seguir subida, por ejemplo, al S&P equiponderado. Podemos ver el Equal Weight, el S&P 500, donde cada valor pesa lo mismo, y ahí podemos ver que la situación pues no es tan bollante como en el caso del S&P 500. Se está intentando también marcar nuevos máximos históricos, pero no se han superado los máximos de febrero, o está justo en esa zona, ¿no? Entonces, vigilaría ese nivel. Si se rompen máximos de febrero, S&P equiponderado, te apuntaría más subidas, y luego pues lo que siempre recomiendo y aconsejo a los oyentes, ¿no?, en los inversores, que sigan un método, que sigan unas reglas y se aíslen del ruido, que yo creo que es lo primero, debería ser el primer deber o la primera norma para cualquier inversor que quiera invertir en bolsa, porque de lo contrario pues estaremos en liquidez o asustados desde hace 15 años, pues siempre hay motivos para bajar, y muchos ya nos hemos olvidado, pero hemos pasado de todo durante estos 15 años. Y tanto que ha pasado. Esas empresas de software, un poquito a más, pero también discriminando en ese sector después de todo el palo que se ha llevado, un poquito a menos últimas fechas en chips y semiconductores, aunque hoy estaban recuperando vigor. Tenemos a Broadcom, David, aunque la vimos ayer, si no cambiamos de palo, que nos preguntan hoy precisamente entre el Nasdaq 100 por ARM y AMD. La vemos enseguida contigo, de esas dos, vale. Esa dupla de bolsa americana son valores Nasdaq. Antes veíamos esos soportes, resistencias, armamento en Europa. CSG, bolsa neerlandesa, Rheinmetall e Indra. Manuel. Sí. Bueno, por ir a las 3 y rápido, Javier, en Indra podemos identificar un triángulo ascendente. Ese triángulo ascendente nos puede dar continuidad de la tendencia actual, continuidad de una tendencia que es de largo plazo. Es verdad que venimos viendo que en las últimas semanas las empresas de defensa están cayendo y están cayendo con fuerza, y ahora sobre todo veremos Rheinmetall. Pero bueno, en el caso del sector de la defensa creemos que es algo estructural, creemos que en Europa nos hemos dado cuenta que para competir hay que invertir. Creo que se están tomando algunas medidas y esto pues podríamos ponernos las manos en la cabeza por todo lo que ocurre. Es verdad que tenemos un problema de productividad, de energía cara, un problema de fragmentación, un problema de desescalada tecnológica, de burocracia, muchos problemas, pero yo creo que empezamos a ver algunas leyes que empiezan a intentar limitar, no digo ya solucionar, pero al menos limitar todo esto. Una de esas tendencias que ya hemos visto en los últimos años es las empresas de defensa. Yo creo que aquí en Indra lo que se le
está penalizando y lo que le exige el mercado después de estos cambios corporativos y los resultados es que empiece a ganar más terreno en Europa y a nivel internacional, pero bueno, como decía, a nivel técnico triángulo ascendente que nos puede llevar a una subida ahora, por tanto, de esta ruptura que estamos viendo de estos niveles de 52 euros, que nos lleve otra vez a intentar conseguir los máximos cerca de los 60. En el caso de Rheinmetall, pues vemos debilidad, Javier, vemos que hay una tendencia bajista, mínimos y máximos decrecientes, por debajo de las medias móviles, vemos que hay un intento de rebote desde la banda de Bollinger, la parte inferior, pero que cuando vemos este rebote que está en tan pocas velas, que va de que incluso vemos una ruptura de la banda inferior y que llega a niveles medios, pues puede ser más un rebote técnico que otra cosa, un RSI que viene sobreventa en torno a los 30, yo creo que hasta que veamos a niveles de 40, 50, 60, pues yo creo que no cambiaría un poco el tono, y además una DX en el que muestra una tendencia clara, que es una tendencia bajista, y un indicador direccional negativo que se sobrepone, ¿no? Y por tanto, pues seguimos viendo que aquí puede haber algo más de tendencia negativa, un poco, aunque sea rebotar a esta parte alta del canal bajista para después bajar, ¿no? Hablo a nivel, como digo, técnico, ¿no? Y algo similar encontramos en CSG, que ha debido de salir a bolsa hace unos meses y que, bueno, pues vemos también un canal bajista importante, un canal bajista que eso sí conseguimos superar ahora en las últimas velas, que ahora veremos a ver si se convierte en un pequeño pullback, porque esta parte de alta del canal bajista pues ha convertido antes en resistencia y ahora puede ser soporte, pero también es verdad que estamos por encima de las medias móviles y ese RSI que decíamos antes pues ya está a niveles por encima de 60, ¿no? Vamos a esperar, que yo creo que aquí podríamos ver una consolidación para después rebotar. En bolsa americana mucho titular en lo corporativo, Nvidia subiendo, inversores ahí se van a fijar en perspectivas en los resultados para toda la industria genérica de los chips de IA, de Hasbro, ya hemos hablado, la juguetera desplomándose tras reafirmar, pese a ello, sus previsiones anuales. Target cayendo tras advertir de un entorno macro difícil. Mañana Walmart y Lincoln International pendientes. Estamos de su debut en bolsa, estreno en la bolsa de Nueva York del banco de inversión. A Cerveras, el fenómeno, debutaba la semana pasada. También tenemos alguna consulta, pero vamos, David, con tecnología. Micron subiendo, un directivo diciendo que el flujo de caja libre va por buen camino para alcanzar otro trimestre récord. Y un oyente, supongo que estaba yo ahora sacando la ficha de ARM, es el mejor valor en Nasdaq 100, doble dígito, David, a 14,4%. La tiene en cartera, no nos dice precio, así como AMD, hoy también muy posicionada en la tabla de ganadores. Mantenemos estos en cartera, ARM, AMD. ARM sobre todo está fortísima, quizás sea ahora mismo el líder del sector de semiconductores, porque es verdad que tardó en romper la ruptura de la media 200, siempre comento que cuando la media resistencia, cuando la media no sube y está el precio por debajo es zona de resistencia, y la superó en la jornada del 25 de marzo, y ahí dio el cambio drástico, ¿no? Además dejó ahí un hueco, luego intentó cerrar el hueco pero lo mantuvo, y a partir de ahí ya cogió verticalidad. Y algo muy positivo, que es algo en lo que nos tenemos que fijar siempre como inversores, y es que cuando hay turbulencias o hay algo de dudas, de debilidad en el mercado, que bueno, es que me sabe un poco mal incluso llamarle debilidad a un par de días de descanso, ¿no? Pero era muy llamativo que, como comentabas antes, semiconductores aflojó un poquito el ritmo estos días, y veías en cambio a ARM aguantando mucho mejor que las demás. Y eso es una señal de mucha fuerza, es que el dinero no se va de ahí. Y cuando no se va es por algo, ¿no? Y a la que tuvo un momento de mercado rebotando, pues fíjate qué velón blanco está dejando hoy, ¿no? Entonces, claro, esto viene de cómo de bien sostuvo el descansito, porque apenas corrigió nada estos días. A mí me estaba sorprendiendo, lo estaba viendo, la fortaleza que estaba exhibiendo el título. Así que quizá el líder, ¿no? Es verdad que durante estos meses o estos años ha subido más Mu, Micron Technology, SanDisk, Lumentum y tal, incluso últimamente Applied Optoelectronics, pero ahora mismo, si me preguntaras en un líder, te diría ARM. Gráfico espectacular, muy fuerte, muy alcista, es verdad que está muy lejos de la media ahora mismo, pero bueno, hizo un campamento base aquí de corto plazo, y mientras no pierda 193.91, que es el mínimo de hace una semana y media, pues lo más probable sería que incluso intente seguir con las subidas, ¿no? Tendría que haber un enfriamiento muy serio del sector para que el líder también corrija, ¿no? Y sería solo si pierde esta directriz o esta sucesión de mínimos de corto plazo, los marcados en mayo,
donde podríamos pensar en una corrección seria. Sí que cuesta, ¿no?, tomar una decisión de entrada cuando ves que la media 200 está tan lejos, pero está dando señales de continuidad, ¿no?, de intentar seguir con este movimiento alcista, así que muy fuerte y muy alcista RM, que está en subida libre. Eso en tecnología americana. Zscaler, Manuel, esta es ciberseguridad, ¿no? Estaba abriendo ahora la ficha. Zscaler. Sí, a ver si se la puedes analizar. Zscaler en Estados Unidos, que las tiene compradas a precios actuales, dice Carlos de Málaga, $175. Sí, Javier, es una empresa que proporciona soluciones de ciberseguridad de nube, ¿no? Bueno, en el caso de Zscaler, pues al final lo que estamos viendo es un poco la tendencia de todo el mercado, en la cual pues empresas de ciberseguridad, empresas de software, empresas que se ven penalizadas por la disrupción de la inteligencia artificial, por esas nuevas herramientas, pues han tenido a principio de año un 2026 para olvidar, en el que últimamente pues han conseguido recuperar terreno, ¿no? Y sobre todo pues lo podemos ver a nivel gráfico, en el que vemos un canal bajista de mínimos y máximos decrecientes, en el que lo hemos conseguido romper también en las últimas sesiones, a finales del mes de abril, con toda esta escalada que hemos visto de semiconductores, inteligencia artificial, tecnología en general, y en la que hemos pasado también de niveles de sobreventa prácticamente a sobrecompra, ¿no? Ruptura al alza de media móvil de medio plazo, subidas por encima incluso de las bandas de Bollinger, lo cual podríamos ver ahora un pequeño corrección a corto plazo, pero para después seguir subiendo, y luego pues una DX que empieza a tener más fortaleza, ¿no? Yo me esperaría ver que haya una DX todavía más fuerte para seguir, para tener una perspectiva algo más alcista. No descarto que debido a estas circunstancias volvamos hacia el soporte que puede provocar ahora la media de medio plazo, y después pues ya ahí identificar un nuevo punto de entrada, porque podríamos empezar a ver señales positivas de medio plazo en las cuales ya superemos la media de más largo plazo, y en las cuales también el ADX nos muestre ya una posibilidad de cambio de tendencia de la compañía. Venga, antes de la pizarra, Manuel, luego terminaremos con Unicaja, y brevemente, David, echamos un vistazo a mercado de IPOs, de OPVs. Elon Musk está a punto de causar ese gran impacto con el espectacular, se espera, o ya veremos, debut del fabricante de cohetes, satélites, SpaceX. Ha acelerado su calendario de salida a bolsa, pretende hoy hacer público el folleto, estamos a la espera, y aspira a valoraciones, ¿no? Veíamos antes de 1,75 billones de dólares, eso la convertiría en la séptima empresa más valiosa de Wall Street. Luego tenemos a Wall Street Journal contando ahora que era, a ver, que lo tengo por aquí, esta era con OpenAI. Cuenta Wall Street Journal que se prepara para presentar su solicitud de salida a bolsa en los próximos días o semanas. Compañías que están acelerando el calendario. A ver qué están viendo por ahí. Amigo de acudir de buenas a primeras a estrenos en bolsa, o esperar que maduren cotizaciones, David. A ver, si se puede acudir al principio de todo, en las primeras rondas de financiación o justo para tenerlas cuando sale a bolsa, normalmente este tipo de salidas tiene mucha demanda, con lo cual es de esperar que la primera apertura va a ser con subidas. Ya a partir de ahí, si compras a mercado abierto, en el primer día, pues corres el riesgo de lo que ha pasado en Cerebras, que abrió con mucha subida, pero la sesión fue de más a menos. Llegó a tocar 3,85 y el mínimo fue 300 y cerró en 311. Es decir, alguno que compró en la sesión del jueves, pues se puso en un menos 23% en el intradía. Entonces, y luego cayó al siguiente día, o sea, que te pusiste en un menos 30 en 24 horas. Ese es el riesgo que tiene, ¿no? Y de hecho, pues igual Cerebras aún cae más. El problema probablemente va a ser la valoración de salida, que va a dar probablemente quizá no mucho margen. El tema es que hay tanto interés en algunas de estas OPVs que probablemente igual la subida se puede mantener varios días, pero no creo que sea, y de hecho hay estadísticas de que las salidas a bolsa en general no son muy rentables el primer año, pero probablemente el primer día pueden tener subidas muy importantes, ¿no? Y después yo ya tendría mucho cuidado con entrar tarde, mal y por FOMO, ¿no? Que muchas veces pues acaba viniendo alguna corrección posteriormente. Apunte de bancos, antes de ver Unicaja. Intesa San Paolo, italiano, están metidos en todos los ajos, en la concentración bancaria
en Europa. Intesa se encuentra entre los interesados en Singular Bank, Banco Español. El fondo estadounidense Warburg Pincus pretende vender su participación en Singular del 93%. Financial Times ya comentaba hoy que el fondo pide 300 millones. Ahora bien, Intesa estaría dispuesto a pagar en el entorno de los 200 millones. Singular está liderada por el exconsejero delegado de Santander, por Javier Marín, y ya se quedó con el negocio de gestión de patrimonios, DVS, en el año 2021. Manuel, rápido antes de la pizarra con Unicaja. Hace mucho que no nos preguntaban por bancos españoles. ¿Cómo veis Unicaja en estos niveles? Pregunta Póguez. Bueno, al final, Javier, aquí lo que vemos es que Unicaja mantiene, al igual que el resto del sector financiero en España, una gran tendencia alcista, derivada del año pasado de rentabilidades pues de prácticamente multiplicar por 2 su cotización, y sin embargo vemos ahora un periodo más lateral, ¿no? Un periodo más lateral en el que incluso pues podríamos decir que podría ser una especie de triángulo, ¿no? Un triángulo que nos puede dar una continuidad de la tendencia anterior. Vemos que el RSI pues se mantiene en niveles de 50 aproximadamente, lo cual, bueno, pues es medianamente positivo, porque después de tanta tendencia alcista pues podríamos decir que la empresa está en una pausa, ¿no? Pausa que, como decíamos, pues también lo vemos en que se ha estrechado las bandas de Bollinger, no son tan amplias, y por tanto podríamos decir que después de estrechamiento podríamos ver una amplitud de las bandas y una DX que la verdad es que no es muy fuerte. La verdad es que aquí no hay una tendencia clara, ya después de eso que hemos visto y que hemos denominado esa tendencia alcista de más largo plazo, y realmente pues a esperar a ver un poco si pasa la paz en Irán, que puedan subir las entidades más cíclicas, sectores más cíclicos, porque realmente los resultados financieros, Javier, es verdad que los de Unicaja nos parecieron algo mejores, pero en general de la banca para nosotros han dejado mucho que desear. Vamos con la pizarra, deseando escuchar vuestras ideas. La pizarra. David, ¿qué nos apuntas? Traigo una compañía del sector salud americana con ticker CON, se llama Concentra Parents, es una OPV, hablando de OPVs, sí, pues relativamente reciente, ¿no? Estamos hablando de verano del 24, bueno, ya pronto hará 2 años de cotización, y ha desarrollado una base muy importante, prácticamente no ha hecho nada desde que salió a cotizar, ha habido un rango lateral muy largo, ya digo casi 2 años, y lo ha roto recientemente, tan recientemente como el 8 de mayo. Y con esa ruptura pues ha activado un objetivo por ruptura de rectángulo que marco en color azul hacia $29, y luego podemos marcar otra figura un poquito mayor, que es una taza con asa, cuyo objetivo es zona de 30.02 exactamente. Así que muy buen aspecto, el título está en subida libre dentro de su corta historia y tendría un primer soporte en la zona que antes fue resistencia, hablamos de la zona 24.30 aproximadamente, luego la media ascendente que pasa por un poco por debajo de $22, en los 21,89 y por último, muy importante, aunque ya está ahora un pelín lejos, no perder los 20,48. Cualquier retroceso, lo que sería un throwback a la zona de resistencia rota, podría ser muy interesante para buscar un buen timing de punto de entrada en un valor que pinta más subidas. Anotada esa matrícula. Manuel, ¿qué nos prestas desde XTB? Manuel, esa pizarra... El cobre puede ser una de las oportunidades que nos deje la próxima década. Yo creo que estamos en Has dicho, espera, Manuel, disculpa que te hemos pinchado ya iniciada tu alocución. ¿El cobre estabas tirando? El cobre, sí. Por ejemplo, en XTB los inversores o nuestros clientes pueden acceder a invertir en el precio del cobre a través de un ETF, que es el copa.uk, ¿vale? Que es el Copper, que es de la casa WisdomTree, y realmente pues al final por 2 motivos, uno por la demanda y otro por la oferta, es decir, demanda que estructuralmente creemos que es histórica, demanda histórica basada en los centros de datos, en cables, en refrigeración, bueno, pues en materiales intensivos de cobre y necesarios para que puedan seguir evolucionando de cara a los próximos años. También hay que sumarle vehículos autónomos, hay que sumarle energías renovables y por tanto sumamos algunas tendencias que estamos hablando cada día de ellas y que es indispensable que el cobre siga teniendo cabida en ellos, ¿no? Y por otro lado sumamos la oferta, una oferta en la que cada vez es más limitada, en el que llevar a cabo pues las producciones de nuevas minas lleva mucho dinero de por medio y mucho tiempo de por medio, en el que vemos además que la mina de Indonesia, Gabreg, que es una de las más grandes, sino la que más del mundo, sigue paralizada. Vimos también la quiebra de Petroperú como uno de los aspectos
aspectos que pueden limitar más la oferta y sobre todo el estrecho de Hormuz. Al final el sulfuro es indispensable para cuando se recaba la minería de cobre, para su utilidad después en el cableado, etcétera, etcétera, y el sulfuro, el 50% de su producción pasa precisamente por este estrecho de Hormuz. Ha subido, creo que es aproximadamente un 100% el precio del sulfuro desde el inicio del conflicto, y nosotros pensamos que todo esto, tanto una demanda creciente como una oferta cada vez más limitada y ya no solo restringida, paralizada, sino cada vez más a la baja, puede hacer que el cobre pegue un petardazo de aquí a los próximos años. A ver, habrá que estar pendientes de esa evolución de ese activo, el metal rojo. Manuel Pinto, XTV. Gracias, Manuel. Un abrazo grande. Gracias. Hemos echado de menos ver a David Galán, Bolsa General. La próxima vez será una alegría, David. Sí. Un abrazo. Lo intentaremos. Adiós. Un abrazo hasta seguro. pronto. Chao, chao.